Bienvenidos. Este fin de semana ha sido de grandes definiciones políticas o grandes señales nomás. ¿Cómo evaluarlas? Escoge el correísmo a alguien que se fue del gobierno de Correa diciendo que le han dado una puñalada por la espalda. No va a la Asamblea Nacional la hermana de Correa y la oradora principal es la prefecta de Guayas, que no es candidato a nada. Los discursos del alcalde de Quito, de la propia Luisa González y especialmente de Diego Borja, terriblemente pobres. Encabeza la lista para asambleísta nacional el hermano del expresidente Lasso, que de paso siempre fue contrario a él, aunque fueran hermanos, siempre. Fuimos amigos también con Javier Lasso, escribía en El Comercio, estuvo en Teleamazonas, entró a la televisión por mí. En 1989 me relevó 2 semanas en que tuve que viajar, le echó el ojo el CTV entonces y se lo llevaron. No pensamos igual ni hemos continuado nuestra amistad. Pero debo decir que Javier es uno de los pocos convencidos honestos que yo conozco de la Revolución Ciudadana. Mientras tanto, el presidente de la República sorprende. Escoge a una vicepresidenta del perfil adecuado que nadie tenía en el radar. Y más aún, vuelve a meter a su madre en la política, reconociendo lo que ella había hecho a lo largo de 5 campañas con su padre. Y el resto, calculan, no saben qué hacer, esperaban eso, pueden unirse todavía, salvo Jorge Escala, que ya tiene su binomio. ¿Qué señales hay, como les dije aquí? De eso vamos a hablar con 2 invitados de excepción. Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática, quien está armando un frente independiente para apoyar a Henry Cucalón. Osvaldo Moreno, un consagrado y áspero consultor político, agrio es la palabra mejor. Y vía Zoom tendremos a Karen Sichel, a Alejandro Zavala y a Santiago Begdach. A su manera. Un comunicador que desde 1975 hace televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. El tema está planteado y de introducciones ya basta. Doctor Dalton Bacigalupo, gracias por hacerse el viaje, le digo siempre. Su primera panorámica de este reposicionamiento de fuerzas que vemos del fin de semana. Gracias, Carlos. Un saludo a quien comparte este diálogo. Yo creo que hay un hecho contundente y claro, que el país lo percibe nítidamente, que ha provocado desesperación en las filas de la Revolución Ciudadana, y es lo mal que ha caído la formulación del binomio Luisa González y el economista Diego Borja. Adentro y afuera de la Revolución Ciudadana hay un rechazo generalizado. Por lo que yo creo que con el discurso de que todavía se pueden hacer alianzas, quieren salvar los muebles, porque ellos saben, la Revolución Ciudadana, que tienen perdidas ya las elecciones, con Diego Borja como candidato vicepresidencial. Hay una serie de cuestionamientos de todo orden. Así he visto, pero no es, y esto no le podemos negar, demasiado inteligente Correa como para no hacer eso como una medida calculada. Justamente quizá con previsión a aquello, paniquear un poco al resto y decirles, miren, si nosotros entre nosotros mismos no estamos de acuerdo, no vamos a ganar si no nos ponemos todos de acuerdo. No es una movida con una ficha descartable para la unidad de cierto sector de la izquierda que buscan. No comparto ese criterio, Carlos. Yo creo que es un grueso error
Entonces, ¿por qué? Hay un adagio. ¿Cómo puedes coger a un tipo después de que él ha estado desechando traidores si estaba entre ellos? Hay un adagio, una máxima griega, que los dioses ciegan a los que quieren perder. Y el tiempo llega, y la circunstancia llega, y para mí esa es la circunstancia. Bueno, esa es la evaluación de un político. Veamos la de un consultor político que no es exactamente igual. Sobre lo mismo, Osvaldo Moreno. Bueno, mi saludo al asambleísta, un gusto estar con él. Ya no es asambleísta. Adiós, gracias. Perdón. Bueno, mi saludo a la audiencia. De otra asamblea, sí, ex-IDE también. Hoy es un día interesante, lo escuché hablar de un correísta honesto, es que hay algunos, siempre he dicho que hay algunos. Hay unos convencidos de verdad. Sí. Y yo creo que por ahí tenemos que apuntar definitivamente para analizar la política. A mí me parece que hay tres fuerzas que están en el tablero, no solo el correo, que es por lo menos con la foto de hoy, que es el correísmo, el oficialismo y el movimiento indígena o esa agrupación de movimientos sociales que están por definir si se juntan, no se juntan, etcétera. Dentro de ese escenario tienes obviamente un sector de la población, un segmento que tiene una dinámica de nostalgia, ¿no? que se plantea que el correísmo representa un pasado que fue mejor en una situación particularmente complicada. Sobre las traiciones, los pasados, yo he visto a Nebot apoyar a Lasso y no me sorprendería que se vuelvan a reconciliar. Eso en política no es pues algo para horrorizarse o para que sea un factor determinante. No, esos dos les aseguro que nunca se volverán a reconciliar. Bueno, yo he visto cosas más locas en política. Pero sí, yo también. Lo que voy es que no es que es un factor porque ayer, mañana, pasado. O sea, al final así son los políticos, los enemigos del ayer. Pero ya que estamos analizando la selección que hace Correa, deme su opinión de ella. ¿Por qué semejante desatino? Lo que pasa es que el correísmo no funciona en función, creo yo, de cuadros específicos. Si no fuera Marcela Guiñaga y se acabó la discusión en algún otro cuadro. Correcto. Me parece que Correa, después de lo de Moreno, maneja la candidatura pensándola más en una dirección nacional de partido per se que una elección nacional. Híjole, qué grave. O sea, y no se dan cuenta de eso sus compañeros. El tipo nos está utilizando otra vez para tener político hasta que él pueda volver y ser él el candidato. Yo lo vería más como una estructura, quizás como una fortaleza por un lado de la única estructura que tiene ese músculo, pero por otro lado esa desventaja de que pones quizás al más leal, al mejor cuadro, a la interna, pero a la externa es otro camino. Ok, vamos a seguir en el tema, pero antes revisaremos algo que aporte en esa línea con otros elementos de juicio, sobre todo visuales. Y después de eso tendremos a Karen Sichel para volver al panel. Les quiero recordar nada más que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, gracias a RTU estamos en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esa hora a través de esas cableras son 40.000. Carlos. Nos siguen también en radio por 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Pero cubre Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua también. En Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en el país, le decía Dalton Basigalupo, que lo vi ahí en el programa de Félix Narváez el sábado de 8 a 9. Y luego de descubrir, porque no lo había seguido hace algún rato, en qué posición está, decidí invitarlo. María Clara. Y regresamos al tema de esta noche y veremos que el sábado, precisamente por la noche, a esa hora, Ecuavisa hizo una magistral reseña realizada por Valeria Navarro sobre la asamblea de RC5 en el Coliseo Cerrado de la ciudad de Guayaquil, que no requiere en realidad mayor comentario por las imágenes y los textos que la describieron. Más allá de una presentación de candidatos, la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana en Guayaquil fue un espacio para promover la reconciliación interna. Los correístas tienen claro que divididos como están, se les hará más difícil ganar las elecciones. Por eso apelan a la unidad. Es un tiempo de unidad. Y cuando hablamos de unidad, hablamos que la primera unidad es la nuestra, la de la familia de la Revolución Ciudadana. Esa es la primera unidad. A dejar diferencias atrás, a dejar rencillas atrás
que no me gusta esto, que no me gusta el otro. En el correísmo hay desacuerdos que no son nuevos y que tienen que ver precisamente con la representatividad del movimiento, ya que no se ha dado paso a una renovación incluso desde el liderazgo. Rafael Correa sigue siendo quien toma las decisiones importantes, como la selección de candidatos, entre los que ahora hay más rostros antiguos cuyo principal mérito es gozar de su confianza. Eso genera molestias y, según algunos, hasta trae pérdidas. Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas y expresidenta del movimiento, quien renunció a ese cargo luego de las elecciones anticipadas del año pasado, cuando las diferencias se agravaron al interior del movimiento producto de la derrota de Luisa González en las urnas, reconoció su molestia. Yo sé, como militante, que hay decisiones que a veces no nos gustan. Lo sé, lo he vivido en carne propia. Yo también muchas veces estoy cansada y digo, no más. Pero entonces recuerdo que aquí tenemos una sola esperanza. La esperanza de cambio. Guiñaga, quien después de tomar distancia con el correísmo se acercó al oficialismo, dio este discurso minutos antes del anuncio de las precandidaturas, como si fuera un presagio. Le siguió para también hablar de unidad. Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Unidad, unidad, unidad es lo que necesitamos. Me sumo como un militante más a las decisiones que tome nuestro buró político. En el mismo sentido se pronunció la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien aspiraba a la precandidatura a la presidencia como un reconocimiento a su trayectoria en la Revolución Ciudadana. Pero Correa no la eligió. Compañeros y compañeras, en unidad, con la única consigna que tenemos, darle futuro al Ecuador. Y finalmente, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Hoy más que nunca necesitamos unidad. Pese al insistente llamado a la unidad interna, una vez revelados los nombres de quienes integran el binomio, las listas de asambleístas nacionales, provinciales y al Parlamento andino, los militantes empezaron a retirarse de la convención. Y los últimos oradores se quedaron hablando casi solos. Karen Sichel, quiero su visión de cómo se han movido las fichas de este fin de semana. Bienvenida. Karen es máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, abogada por la Universidad de San Francisco de Quito y hoy docente e investigadora. Su interpretación del fenómeno de realineamiento de fuerzas, ¿cómo va hasta ahora? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. A mí me parece interesante lo que ha pasado este fin de semana, particularmente como ustedes comentaban con la Revolución Ciudadana. Creo que lo que estamos viviendo estos días es lo que vivimos, digamos, cada vez que tenemos elecciones. Nosotros en el Ecuador estamos acostumbrados a que no existan realmente organizaciones políticas fuertes elaborando unos procesos deliberados de democracia interna, y entonces es por eso que se dan estas precandidaturas que llaman la atención. Una persona que no ha sido parte e incluso ha sido oposición de la Revolución Ciudadana, que sea ahora nominado como vicepresidente, que no sea adherente, que no tenga ningún tipo de afiliación con el movimiento, e incluso que durante mucho tiempo haya estado en contra de la ideología y de la práctica de este movimiento. Bueno, esto ocurre porque nuestras instituciones políticas están fallidas. Y la verdad es que a mí se me complica también, como creo que a muchos ecuatorianos se nos complica entender por dónde están las fuerzas políticas, porque en el Ecuador es difícil al menos plantearse esto desde un marco teórico racional. Es decir, en el Ecuador no existen ideologías que uno pueda seguir y decir, ok, por aquí es la línea de esta organización política, sino lo que tenemos que hacer y el análisis al que nos obligan es hacer un análisis más emocional o por conveniencia. Por ejemplo, que el actual presidente Daniel Noboa elija como asambleísta nacional a su madre. Quizás eso sería algo que en una democracia consolidada llamaría muchísimo la atención, pero en el Ecuador incluso yo creo que es una buena apuesta. ¿Por qué? Por la manera en la que se manejan las organizaciones políticas. Entonces,
mis impresiones primeras es que lamentablemente seguimos viviendo la descomposición de nuestros partidos y nuestras organizaciones políticas a puertas de un periodo electoral que va a ser, según nos demuestran los estudios de países que conviven con el crimen organizado, un proceso electoral seguramente muy violento, para el cual nosotros como ecuatorianos tenemos que prepararnos. Muchas gracias, doctora Sichel, por su análisis y esta última advertencia. Antes de Dalton Bacigalupo, a la oposición al correísmo le convendría que siga candidatizado Diego Borja, dado todas las resistencias que Dalton Bacigalupo decía que dentro y fuera suscita. ¿Por qué insistir en todos los defectos de Borja? Que sigan con Borja. ¿O ve usted en él una ficha de recambio de Correa para poder negociar lo que quisieron construir, que era un frente más amplio y no se logró consolidar? Yo creo que el correísmo no tiene ese problema. El problema del correísmo se llama una candidatura de José Serrano, por ejemplo. Eso sí creo que sería un problema. Nadie vota por los vicepresidentes. Nosotros hablamos de vicepresidentes y saliendo de este estudio... Tanto que en todas las ocasiones han llegado a la segunda vuelta siempre. Sí, como movimiento. Pero ahora hay una novedad. Por primera vez no encabezan las encuestas. No he visto encuestas recientes, pero hay un presidente, en este caso, que es el presidente. Él va adelante con un margen considerable. Corriendo solo. Vamos a ver cómo esto se está. Del mismo modo, creo que hay candidaturas que podrían también afectar a la presidencia, como el caso, no sé, Cucalón, Andrea González, etcétera, que están dentro de ese marco de una tendencia. Ya que hablamos de su candidato, explíquenos por qué usted se salió de la ID, se abrió de la ID y ahora arma un frente nacional. Tuvo un nombre que no lo recuerdo, lo puso. Frente Socialdemócrata. Ya, por Henry Cucalón. Vea, Carlos, yo estuve retirado 8 años de la vida política. Vuelvo para ser asambleísta por Cotopaxi. 20 años la izquierda democrática no tenía asambleísta ni diputado. Yo lo fui en el año 98. Pasaron 20 años y nunca más la ID tuvo diputado. Conmigo lo tuvo el 2021. Resulta que vuelvo al partido y me encuentro con un movimiento, un partido grupalizado, empeñado en controversias inútiles. En 2 años hubo 3 presidentes nacionales del partido. Viven en un perpetuo ejercicio del tumulto. Pequeños intereses de una vieja guardia que quiere seguir manipulando al partido. La propuesta de la vieja guardia en la última elección la última convención de Machala fue un hombre casi octogenario. Me refiero al ex legislador del Oro, Jorge Sánchez. Ese es el relevo generacional por el que venía yo luchando con otros al interior del partido. Qué curioso, usted siendo de la vieja guardia promueve a alguien de renovación como Henry Cucalón. Ahora, ¿qué méritos le ve a Cucalón para aglutinar el frente centro-izquierda? Vea... Yo me anticipo, él tiene 3. Es honesto, es brillante, tipo muy leído y culto y tiene experiencia. Pero lo que se le ha objetado a Henry, tiene una cosa indispensable para captar votos. ¿Carisma? ¿Va a hacer TikToks como hacía algún momento hasta Guillermo Lazo? Vea, Carlos, hay que hacer reflexionar al país y por eso yo apuesto. Es mi tesis, hay que trabajarla. Yo sueño con una segunda vuelta donde esté desplazado el correísmo. Y las 2 opciones que yo veo claras son la del presidente de la República y una opción alternativa con gran fuerza ética, que es lo que le está faltando a la clase política ecuatoriana. Ya, ese solo hecho ya sería una victoria. Después le averiguo qué es alternativa. Ahora algo más, María Clara. Llama la atención porque no se atendió una convocatoria a llevar la alianza de la Revolución Ciudadana, inclusive con actores de derecha, como ahora señala su candidata presidencial, Luisa González, en una frustrada reunión que procuraba la unidad de la izquierda. Tenemos un extracto de Ecuavisa. Creo que la unidad tiene que ir aún más amplia. Sí, todos los hermanos de izquierda, del progresismo, pero también el centro, decía Jimmy, actores de derecha, sociedad civil. Esta última parte es muy importante. Luisa González habló la semana antepasada de la necesidad de abrir el abanico. Habla de actores de derecha.
no especificó a quién se refería, desde luego no estaba pensando en políticos de partidos, pero 100 empresarios o gente alineada en esa posición, que inclusive en algún momento fue colaboradora del gobierno de Correa. ¿Por qué el correísmo se cierra a esa visión de Luisa González, consciente de sus carencias o sus debilidades, creo yo, pero más que nada, de la decadencia de esa corriente, peor en esta coyuntura actual vinculada con Venezuela, y la cabeza máxima del correísmo no genera esa apertura? Bueno, en principio me da la impresión de que el reto era para eso. Ajá. Pero es más, sonaba, bueno, no puedo dar fe de aquello, pero en los pasillos, en radio pasillo, digamos, de la política criolla local, sonaba Raúl Chávez para vicepresidente. Ajá, es el tema este que ya conocemos, que como que... Y se desarma por la vinculación de Chávez con la AAA. Algo así. Entonces, me da la impresión, o sea, esa otra, sobre Borja, yo quisiera ver hasta que los candidatos... Mira, este es un país donde todo puede pasar. Entonces, vamos a ver cuando estén las candidaturas inscritas y calificadas. Usted iba a decir sobre Borja, yo quisiera ver que lo escaneen, ¿qué? No, en el sentido de que veamos si llega hasta hoy por hoy yo no sé en Ecuador quién termina es que no va a llegar, está claro que lo van a sacar. Bueno, no lo sé, pero cuando esté calificado incluso Luisa González, ahí o cualquier candidato, ahí podemos hablar en firme, digamos. Por ahora son indicios de candidaturas. Ya, volvamos a hablar del otro que usted estaba desarrollando. Usted apoya una opción alternativa. ¿Qué es alternativa o qué es la tercera vía en la que ustedes creen ahora? No el enfrentamiento derecha-izquierda que se veía venir. La corrupción está en la derecha, la corrupción está en la izquierda, la corrupción está en el centro y no vamos aquí a despellejar a nadie. No se trata hoy día de hablar estas cosas. Usted ve que hay discursos de periodistas políticos, de políticos periodistas que convocan a no sé qué, al centro, al norte, al sur, al este y al oeste, pero nadie habla de moral pública, nadie habla de ética política. Y yo creo que Cucalón es la persona indicada para liderar esa fuerza ética de la que tan necesitada está el país. Y ese va a ser el norte de la campaña. Nosotros estamos como Frente Socialdemócrata representando una fuerza ética que sale del interior de la izquierda democrática y deja esa chanchera abandonada porque son incapaces de arrepentimiento, ¿no? Para sumarnos a esta fuerza ética, que es lo que le puede dar futuro al país. Qué bien definido, porque el reto hoy en cambio será hacer entender, vincular, pero para eso están los genios como Osvaldo Moreno, que son consultores políticos, no digo que tenga que hacerlo él, la relación de causalidad entre eso que parece tan etéreo, ética, moral pública, corrupción, con los demás problemas. Justamente porque no hay eso, está ahí el tema de inseguridad, está ahí el tema de economía y está ahí el tema de empleo, que son los otros que agobian al Ecuador. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya que se ha empezado a hablar sobre el presidente Noboa, veremos una reseña de la convención en la cual escogió vicepresidenta y cabeza de lista para la Asamblea Nacional, que fue nada más y nada menos que su madre. Como invitado vía Zoom estará con nosotros Alejandro Zavala, consultor político. Si fuera hoy, habría segunda vuelta con la final del 2023, aunque Luisa González no entraría como primera. Si varían o quedan esas cosas así, dependerá más de que propongan los demás antes que de quién escojan para vicepresidente o vicepresidenta. Sí. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana, 4.000 vistas diarias en streaming, 100.000 aproximadamente al mes, para quienes están preocupados de la métrica. Si suman los hogares, por los distintos medios, incluidas las redes que ven este programa mientras se emite, no los que se conectan después, son cerca de 65.000 por si acaso, incluido Macro Digital en Estados Unidos, todo lo demás. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su página de noticias y portal principal al día siguiente, y en el Oriente salimos por Nina Radio, 104.7 FM desde Puyo, Paranapo y 2 provincias más. María Clara. Regresamos al tema, primeros binomios presidenciales, y veremos que fue para la mayoría. Sorprendente la forma en que el presidente de la República, Daniel Noboa, escogió a su candidata para la vicepresidencia, que corresponde precisamente al perfil que los expertos consideran necesario para él. Pero más novedoso aún fue
apostar por regresar a su mamá a la Asamblea Nacional, a Anabel Ancín, a la palestra política, como antes hizo con muchísimo éxito su padre, como veremos en el siguiente reportaje de María Luisa Heredia de Coavisa. De todos los perfiles de ministras, asesoras, asambleístas y otras funcionarias del Estado que analizó el equipo cercano al presidente Daniel Noboa para elegir quién será su compañera de fórmula en la nueva contienda electoral, el de María José Pinto fue el que convenció, pues en Acción Democrática Nacional creen que Noboa y ella son similares. Daniel y yo venimos de una tradición de trabajadores incansables. Nuestros abuelos nos enseñaron a soñar y a luchar por un Ecuador con un futuro brillante. María José Pinto es quiteña, licenciada en Arte y Diseño por una escuela de París con varios diplomados. Hija de Mauricio Pinto, propietario de la empresa de confección de ropa y textiles Pinto, de la que ella fue ejecutiva durante 18 años. Lideró diferentes áreas como producción, innovación y ventas y promovió el desarrollo de nuevos negocios y el comercio internacional en la compañía. Formó parte del directorio de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es decir, al igual que Noboa, forjó su carrera en lo privado. Mi experiencia en el sector privado me ha enseñado el valor de la eficiencia y la responsabilidad. Además, la necesidad de un trabajo ágil, efectivo y con objetivos claros. Si el CNE acepta su candidatura, su rostro estará en la papeleta, acompañando al de Daniel Noboa, quien busca la reelección presidencial. Alejandro Zavala, consultor político, articulista semanal de Primicias, bienvenido. Gracias por esperar y conectarse. ¿Qué suma Daniel Noboa con esa decisión si solo incluye, entre comillas, a su propia gente? Su madre, su familia para encabezar la lista nacional, su colaboradora funcionaria para completar la fórmula de vicepresidenta. ¿Está muy confiado él en su target, en su segmento, como para garantizarle que entra primero a segunda vuelta y después la gana? Bueno, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que creería es que después de la amarga experiencia que tuvo Daniel Noboa con su vicepresidente actual, lo que necesitaba él es una persona de su absoluta confianza, una persona parecida a él, una persona en la que pueda descansar algunas de las cosas que tiene como obligación el trabajo. Y en cuestión de Anabel Ancín, bueno, Anabel Ancín no es que es alguien nuevo, no es que le puso porque es su mamá, es una mujer que tiene una trayectoria de un montón de años, ha sido diputada, asambleísta constituyente, acompañado a su esposo en las campañas presidenciales. Tiene una labor social impresionante, tiene las médicas, tiene el mandil de médico que le da algún nivel de confianza a la gente. Yo en este momento, 12 de agosto, digo que Anabel Ancín va a ser la asambleísta más votada del Ecuador en febrero del 2025. Alejandro, yo no apuntaba a desconocer los méritos de ambas, sino a destacar que, siendo del mismo sector, no reúnen más electorado adicional, no amplían el abanico. Y la razón principal parecería que él privilegia lealtad sobre convocatoria. A mí me parece que lo que él está viendo claramente, la visión de Daniel Noboa, es que las personas que están muy cerca a él, por sus méritos, pueden ser una muy buena compañía, más que buscar afuera, como hay algunas teorías, como en el caso de la elección que pasó, busque por afuera, por otros lados, y miren lo que terminó. Yo creo que en esta vez lo que está buscando es confianza, es poder delegar y una preparación y una trayectoria que le avalen. Pues, o sea, yo creo que a Anabel Ancín le va a dar, ella sí le va a sumar votos, y cuando descubran la verdadera personalidad de María José Pinto, que es una persona hiper carismática, una alumna destacada, fue mi alumna, por eso la conozco bien, van a darse cuenta que es una persona muy dada a la gente, y le va a sumar, porque además como es joven y maneja bien las redes sociales y maneja bien el territorio por su trabajo en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, le van a sumar votos. Es preferible, yo siempre digo, siempre prefiero a alguien desconocido que arranque de cero a alguien que tenga muchos negativos, porque los negativos instalados en la cabeza de la gente son muy difíciles de revertir. Mil gracias, Alejandro. De consultor político a consultor político. ¿Coincide con esa evaluación de por qué la selección que hace Noboa de estas dos profesionales? Yo creo que más que en el caso de la vicepresidencia, el verdadero problema es legitimar el ejercicio de ese cargo y devolverle la confianza, digamos, porque en el transcurso de la campaña vas a tener, como dicen los colombianos, el chicharrón de que ¿qué pasa si Henry Kronfle es candidato presidencial? ¿Asume quién? La Asamblea Nacional, la dirección de la Asamblea, el correísmo con la señora Velosa. ¿Ya?
debería asumir el mandato la señora Abad. Entonces vas a tener un chicharrón, un problemón ahí sobre la sucesión. Entonces como que esa figura vicepresidencial con una asamblea que va a ser hostil le va a complicar bastante el tema al presidente. Creo. Lo otro, doctor Basigalupo, al hacer este tipo de selección, Daniel Noboa, gente de su confianza, de su familia, de su propio equipo, hay quienes consideran que está dando una ventaja comparativa a Henry Cucalón. No está apelando a aglutinar nada más de lo que ya aglutina, sino a consolidar lo que ya tiene, lo cual significa que les deja a ustedes esa tercera vía abierta, ¿correcto? Yo comparto el criterio de que la selección de la vicepresidente por parte de Noboa está influido por el criterio o el factor confianza. Pero en el caso de Anabel Asín es por sumar votación. Acordémonos cuál es la imagen del presidente de la República. Ella viene a ser el rostro amable de la campaña. Y la otra generación, la suya y la mía. Pero el rostro amable que se contrapone con la figura, llamemos, de tinte pseudo-autoritario que puede pues tener en el imaginario la figura de Noboa. Ajá. Ella es el rostro social del candidato y yo creo que es un acierto y hay que reconocerlo. Ok. María Clara. Cuando volvamos ya en el siguiente bloque, la selección que ha hecho, en este caso, Jorge Escala, único candidato y binomio sólido por la izquierda en este momento. Como invitado vía Zoom tendremos a Santiago Bedac, consultor político. Si fuera hoy, habría segunda vuelta con la final del 2023, aunque Luisa González no entraría como primera. Si varían o quedan esas posiciones, dependerá más de qué propongan los demás antes que de quién escojan para vicepresidente o vicepresidenta. Estamos de regreso nuevamente y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos también, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, y Valle Visión Play en toda la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver también a través de la aplicación Roku. A través de esta aplicación se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares en esta plataforma a esta hora. Y continuando ahora con el tema de esta noche, primeros binomios presidenciales, veremos que el candidato presidencial por Unidad Popular, antiguo MPD, profesor Jorge Escala, que tiene 54 años de edad, confirmó a nuestro director Carlos Vera la selección de su binomio cuando acudió a una entrevista que le realizó en el programa Del Día a la Noche por Radio Centro. ¿Es cierto que entre los perfiles que buscan para compañera de fórmula está una dirigente indígena? Por supuesto. ¿Que se llama Pacha? Pacha Terán Pineda. Ella es una catedrática, maestra de la Universidad Central del Ecuador. Ella forma parte de varias organizaciones campesinas, defensora de los territorios, defensora de las fuentes de agua. Ella es una lideresa que siempre ha luchado con el movimiento de mujeres, sobre todo del sector rural. La unidad es con el movimiento social popular, con el pueblo organizado, con el pueblo y sus organizaciones. ¿Dónde van a ser las reuniones para las primarias o la En asamblea? los locales de nuestros partidos, en cada jurisdicción, en cada provincia, y en nuestra sede nacional el 16 de agosto. Y el 17 se hace la proclamación ya de todo nuestro cuadro electoral para enfrentar esta batalla política electoral y, por supuesto, triunfar en el 2025 para inaugurar el gobierno patriótico, popular y plurinacional. Bueno, es el único sector de la izquierda que tiene todo definido. Pacha Terán fue definitivamente confirmada, esto fue la semana pasada. La escuché hoy en una conversación muy corta en la posta con Anderson Boscan. Santiago Bedac, bienvenido, abogado, fue secretario de la Comisión Anticorrupción cuando la presidía Fernando Villavicencio. Con ese antecedente, tiene la posibilidad de ser nominado o postulado para asambleísta, entiendo que en el Distrito Norte de Quito. ¿Cuánto le quita esta opción de la izquierda al villavicencismo que gestó Fernando Villavicencio y ha quedado suelto y disperso, y con quien usted en principio se identificó? Bienvenido. Carlos, muy buenas noches.
precisamente el tema de la izquierda, de esa izquierda recalcitrante, no quita ningún espacio a quienes hemos tratado de llevar el legado de Fernando Villavicencio y la propuesta de gobierno del Movimiento Construye como una propuesta responsable para el país. En este sentido, creo yo que la izquierda que se quiere unir en torno a una propuesta que no sabemos cuál es, no hace ningún peso en los más de 20% de votos que tuvo en la elección anterior el Movimiento Construye. Entonces, en este sentido, creo yo que bajo esta perspectiva política, en esta alianza, no contraviene la votación de la izquierda ante esta postura política que hemos mantenido, que es con la coherencia que nos caracteriza. Muchas gracias, abogado Santiago Guedach. Osvaldo Moreno, cuando pregunté cuáles eran los tres actores principales al principio, al tercero usted lo mencionó como el indigenismo pachacuti con haya tendencia de ISA. El que haya escogido Unidad Popular, alguien del perfil de Pacha Terán, ya la van a conocer, lo radical y lo preparada que es esta mujer, apunta a quitarle votos a esa opción. Lo mismo que le preguntaba a Santiago, un poco correísmo y un poco ISA, si finalmente se postula. Hay un ingrediente adicional que se le escapa a casi todo el mundo, que me acabo de acordar, que la UP fue el único movimiento que formalmente participó en contra de la consulta en las dos preguntas. Ajá. Mucho antes que el presidente los embarcara, porque el correísmo estaba al margen de esa consulta. ¿Cierto? Es Noboa quien los embarca, los mete en esa colada. El correísmo no tocaba pito con la consulta. La UP estaba contra el arbitraje internacional y contra el trabajo por horas. Se inscribieron formalmente, hicieron campaña y el correísmo lo suma al Noboa 2 semanas antes. Hicieron campaña, como sabes, eres izquierda, sin mucha bulla y mucho trabajo de territorio. Y mucha suela. Entonces ahí está mi amigo Atariguana, que es un cuadro de barricada. Histórico. Entonces sí, por ese lado yo creo que esa es la impronta que tiene la UP. Ahora, por el lado del movimiento indígena, habría que ver cuánto finalmente representa la alianza que pudieran tener, porque un día Isa es candidato, otro día no es candidato, un día es Pepe Serrano, mañana es Pedro Granja. Si Isa fuera candidato, ¿tiene un 7-8%? Yo no podría cuantificar, más que un término cuantificado. No entra a segunda vuelta en todo caso, pero ¿va a sacar una votación significativa? Yo creo que sí. ¿Como para tercero o cuarto que sería significativo? Quizás tercero. Recordemos que los dos últimos contiendas, que fue la del 21, Pachacuti quedó tercero y a penales, digamos, en términos futboleros. En el caso de Yacu Pérez, que eso no fue Yacu y la Agüita, fue octubre del 19. Tuvieron una participación interesante en la última seccional, segunda fuerza con más asambleístas. Y hay un tema, con esto concluyo de fondo, que este Pachacuti, a diferencia del de Marlon y el de Cecilia, el de Guillermo y el de Leonidas, digamos, no descarta un entendimiento posterior con el correísmo en una eventual segunda vuelta. Cierto. Vistas así las cosas, su movimiento, el Movimiento Socialdemócrata Nacional, aparte de aglutinar fuerzas para apoyar la opción de Henry Cucalón, ¿va a proponer cuadros, candidatos, personas? No, Carlos. Nuestro apoyo es estrictamente patriótico. Yo mismo no aspiro a ninguna candidatura. Yo soy un hombre de 70 años. Luché intensamente al interior de la idea para que haya un relevo generacional. Estuve apoyando a un hombre de 45 años, al actual parlamentario andino, Paul de Samblán, para que represente a Izquierda Democrática como opción presidencial. Pero la vieja guardia que quiere seguir manipulando y todos estos intereses le ha cerrado el paso. Han buscado en la figura de Rabascal, que en lo personal le guardo estimación y consideraciones, una salida. Rabascal todavía no dimensiona el problema en que se ha metido, pero en todo caso le digo, esa es la realidad. Y en esa línea, ninguno de nosotros estamos aspirando ni negociando ninguna posición. Yo no he hablado con ningún dirigente de Construye. Yo para tomar, junto con los principales cercanos, militantes incluso de la ID, que están en este proyecto, gente de la ADP a la que yo pertenecí, gente independiente que ven en mí un líder ético y moral en el país y que conocen mi trayectoria, ¿no? Saben pues que aquí no ha existido el toma y daca ni ninguna cosa de estas. ¿Saben qué? Entonces, eso es un apoyo limpio. Y yo lo creo. ¿Saben qué? Los políticos así son casi una especie en extinción, pero no extinguida. Por eso a muchos de ustedes les costará trabajo querer el discurso de Dalton Bacigalupo. A mí, que somos contemporáneos, y que lo cubrí desde el inicio de su carrera política, no. Inclusive apoyé el momento y las razones. Coincidí, para no decir apoyé, en que él se abrió de la ADP porque era una cosa distinta originalmente a aquella en que devino. María Clara.
Cuando volvamos, otras organizaciones políticas que tienen pendientes por decidir en apenas 5 días, hasta el 17 de agosto. Si fuera hoy, habría segunda vuelta con la final del 2023, aunque Luisa González no entraría como primera. Si varían o quedan esas posiciones, dependerá más de qué propongan los demás antes de quién escojan para vicepresidente o vicepresidenta. Estamos de regreso desde los estudios de Canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, DiviNet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Y volviendo ahora al tema de esta noche, primeros binomios presidenciales, en la siguiente reseña de Brigitte Mancheno de Teleamazonas, se resaltan las importantes decisiones de presidentes por parte de la CONAIE, CREO y de otras agrupaciones que se presentan a la contienda electoral. Desde el movimiento indígena, aunque se tenía previsto que realicen sus primarias este fin de semana, se confirmó mediante este video que no será hasta el 14 de agosto que conozcamos los candidatos electos por Pachacutic, aunque en los últimos días sonó con fuerza el nombre de Leonidas Sisa. El día siguiente, 15 de agosto, será el Partido Social Cristiano el que elija a sus candidatos, aunque el nombre que suena es el del actual presidente del Legislativo, Henry Kronfle, lo que será confirmado o desestimado el próximo jueves. El 17 de agosto, en cambio, el movimiento CREO del expresidente de la República, Guillermo Lasso, tendrá su convención nacional, pero aún se desconoce si presentarán candidatos para binomio o no. Además, resta que partidos como el PSP, Construye, PSE, Centro Democrático, Izquierda Democrática y más ratifiquen a quienes desde sus filas ya se han conocido como posibles candidatos. Lo cierto ahora es que ninguno de estos nombres estará en firme hasta que el Consejo Nacional Electoral apruebe las candidaturas. De las opciones revisadas ahí por Brigitte Mancheno, diría que hay dos que son influyentes, aunque no terminen de ser relevantes. Primero, PSC. Está casi definida una opción solo de dentro del partido. Evidentemente apuntan a reconstituir el partido o por algún giro especial de la política podrían tener opción Henry Kronfle y Diana Pasley. Las últimas elecciones el Partido Cristiano siempre concluye con un bloque de 15 a 20 asambleístas, generalmente con un candidato no solo importado, con Cintia Viteri lo lograron. Yo no descarto la presencia del Partido Cristiano, a pesar de lo golpeado que se encuentra un poco por el tema de Muentes, por el desgaste y por infinidad de factores. Pero son parte de la clase política y juegan dentro de esas reglas y no los descarto. Por eso mismo, ¿deberían abrir la alianza para vicepresidente con alguien afín o cercano? Es muy complicado con Nebot pensar cómo va a actuar. Yo creo que van a terminar buscando a alguien de los aliados que ellos denominan. Ok. En el caso de la opción de Lasso, que no hemos examinado todavía, ¿a quién le quita votos? ¿No le quita votos Henry Cucalón precisamente a Lasso, que fue su sobresaliente ministro de gobierno? Y por eso ellos ponen a un buen gobernador que tuvieron aquí como Tabaqui y para vicepresidente está por verse. Es decir, Henry se le lleva votos parte al PSC y parte a CREO, ¿correcto? Yo creo que sí. Yo creo que el movimiento del expresidente Lasso, como se lo decía yo en un mensaje subliminal a Cucalón, porque entiendo que pensaba que podía también buscar el respaldo de CREO, y para que no lo busque, yo le mandaba un mensaje subliminal muy entendible, de que CREO era un ataúd muy pesado de cargar. Esa era una advertencia a Cucalón, y creo que Cucalón vio que esa realidad le sobrevenía y se distanció definitivamente de CREO. A la vez no hay el riesgo de que le quieran hacer cargar ese ataúd en la campaña. Henry Cucalón fue su ministro de gobierno en la fase más crítica. Mientras él fue ministro de gobierno se dio el asesinato de Fernando Villavicencio. No lograron impedir el juicio político, por lo cual tuvieron que ir a la muerte cruzada. Es decir, ¿le pueden sumar una serie de negativos? ¿Cómo le pueden sumar que fue asambleísta social cristiano? ¿Cómo le pueden sumar que fue secretario de la Municipalidad de Guayaquil? Esa es la riqueza que tiene de experiencia Henry Cucalón y su norte ético, que es lo fundamental. Yo quiero, en su momento, juzgar pelo a pelo a todos los candidatos que se presenten y vamos a ver quién tiene mejores credenciales éticas en el país. Yo creo que las tiene Cucalón. María Clara.
Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Si fuera hoy, habría segunda vuelta con la final del 2023, aunque Luisa González no entraría como primera. Si varían o quedan esas posiciones, dependerá más de qué propongan los demás, antes que de quién escojan para vicepresidente o vicepresidenta. Parte final de este programa que analiza la presentación de los primeros binomios presidenciales, con todos los vaivenes que esto puede significar todavía, pero sin duda las primeras señales que ya envía al país. María Clara Triviño concluye con el rito que ella instauró en este programa para terminarlo. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras para el doctor Bacigalupo. La primera para usted, doctor. ¿Considera a Henry Cucalón un hombre de centro izquierda como usted se define y fue de la izquierda democrática, sí o no? Sí. La segunda, partiendo de la respuesta anterior, ¿considera que por lo menos el 50% de los votos de la izquierda democrática histórica sean endosables a Henry Cucalón, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿le parece la hermana de Fernando Villavicencio una buena selección para completar el binomio de Henry Cucalón, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Osvaldo Moreno. La primera, sin Jan Topic en el escenario, cualquier otro candidato debería priorizar la agenda de seguridad como él lo hizo, ¿sí o no? No. La segunda, ¿es casual que la decisión e influencia de Rafael Correa en definitiva, sus equivocaciones, sea lo que haya impedido ganar a sus escogidos? Estamos hablando de Andrés Arauz y de Luisa González, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, ¿solo Rafael Correa, si vuelve al país, volvería a ganar las elecciones para la denominada Revolución Ciudadana, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Las respuestas de ambos me dan para más preguntas, pero será en un próximo programa. Han sido muy provocativas, muy francas, diría que en mi caso muy desconcertantes, pero espero que en el suyo muy útiles. Gracias a Dalton Bacigalupo y Osvaldo Moreno por un análisis político y estratégico, que en el estratega tuvo mucho de política y en el político mucho de estrategia. Aunque lo neguemos, está claro que el escenario de este país sigue dándose entre correísmo y anticorreísmo. Anticorreísmo el del presidente Noboa, aunque él se haya posicionado como antinada, y correísmo el de RC, aunque ellos quieran sacar la tendencia de la defensa de la inmunidad o impunidad de su líder y vincularlo a causas que abandonaron o incumplieron. La tercera opción que propone abrir Dalton Bacigalupo está allí. Corresponde, diría que a un margen de los indecisos ahora y otro que dice ni uno ni el otro. Pero no tiene alguien todavía que apele a ella con la fuerza, la característica y los componentes que la movilizan. La ética y la moral pública es apenas un elemento. Si lo ven como Bacigalupo, es el elemento vital, pero no lo va a conectar así fácilmente el electorado. Entonces, si alguien quiere aparecer como una tercera opción, tiene que llenar todos los requisitos que ese votante busca. Tener los recursos suficientes para vender la idea en poco tiempo y armar un binomio como el que no se ve hasta ahora. Pero sobre todo, desde mi perspectiva, presentar una nueva visión de combate a la inseguridad que no se quede en lo represivo, sin olvidarse de lo represivo. Si no, no mejoramos. Seguimos sobreviviendo. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, aquí trataremos un tema que atormenta tanto a niños como a adultos, la obesidad y lo que puede hacer la cirugía frente a aquello. Nuestro invitado central será el doctor Jorge Carriel Mancilla. Y les anticipamos que el día miércoles estará aquí como invitado central Antonio Goncalves, ministro de Energía. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.